momento donde los jóvenes, sobre todo, buscan que todo sea a corto tiempo, no le gustan los largos plazos, sobre todo cuando se habla de estudio y la inmediatez de conseguir un trabajo. También hay que ayornarse desde el sector docente. Nosotros estamos dentro de la Facultad de Ciencias Económicas, estamos con Javier García Fronti, que es docente aquí y que es uno de los generadores de una nueva tecnicatura, porque no llega a ser una carrera completa, pero es una tecnicatura que aborda el análisis de datos y que hoy la verdad es que empieza a resonar mucho en los jóvenes porque promete una salida laboral bastante más rápida que tal vez aquel que quiere estudiar una licenciatura en economía. Es así, buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, muchas gracias por venir a nuestra Universidad de Buenos Aires y sí, bienvenidos. Muy nuevito, el año pasado empezó a implementarse. Primero contanos de qué se trata esta tecnicatura. Sí, el nombre completo es Tecnicatura Universitaria en Gestión y Análisis de Datos en Organizaciones. Es una tecnicatura universitaria, por lo tanto tiene una duración, en nuestro caso, de 2 años y medio, 5 cuatrimestres. Hay un primer cuatrimestre que es el CBC o UBA 21, son 3 materias. Después hay 3 cuatrimestres de cursada presencial acá en Córdoba y Junín, en la Facultad de Económicas, y después hay un cuatrimestre más de prácticas profesionalizantes, donde se prepara al estudiante ya en articulación directamente con el mercado. Antonio, te estamos escuchando. Buen día, gracias por recibirnos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buen día. Una pregunta. La carrera de la ciencia de datos, de análisis de datos, está en exactas. Esto es una tecnicatura, pero en la misma línea. ¿Por qué en económicas? Es una excelente pregunta, Antonio. Lo que hay en exactas vinculado con datos tiene más que ver con la problemática de ciencias exactas, de computación y de matemática. Sí. Nosotros en ciencias económicas trabajamos lo que es gestión en organizaciones. Entonces, necesita el profesional, un contador, un administrador, un economista, necesita tener un colaborador, que es un técnico en este caso, que es un técnico en gestión y análisis de datos. Por lo tanto, lo que aprenden los estudiantes en nuestra facultad es el análisis y la gestión de los datos en un contexto organizacional que es diferente a armar un nuevo algoritmo como podría ser exactas, o te agrego en ingeniería el desarrollo de una implementación de una base de datos. Nuestros estudiantes son colaboradores del contador, del administrador, del economista, del actuario, entonces manejan técnicas cuantitativas de análisis de datos para poder colaborar. Pero no es una carrera que compita con la de ciencia de datos, donde es una carrera, como habitualmente se denomina, de ciencias duras, que tiene que ver con exactas, donde se desarrollan otros contenidos. Nosotros aprendemos matemática aplicada a la gestión. Javier, ¿y cómo es pensar una carrera, una tecnicatura en este caso de análisis de datos, en un contexto donde la inteligencia artificial está generando justamente una revolución en cuanto al análisis de datos? Digo, y donde vos no sabés en 2 años qué es lo que se va a poder hacer que hoy quizás no se puede hacer con inteligencia artificial. Sí, es una excelente pregunta. La tecnicatura está planteada con una serie de materias que se cursan presenciales con una lógica de taller. Entonces, cuando vienen acá estamos en una de las aulas, los estudiantes vienen con las computadoras y empiezan a trabajar, y en esa lógica de trabajo práctico, concreto, es que van aprendiendo. Por eso es una tecnicatura y pueden tener un aprendizaje mucho más práctico. Entonces, si bien tienen conocimientos que van aprendiendo de matemática básica, cuando vemos los conocimientos de inteligencia artificial son los que están en ese momento y se va adaptando a cada momento de cómo va evolucionando. Y de hecho, uno de los temas principales en las primeras materias es una materia que se llama laboratorio, donde empiezan a ver un poco la aplicación, y evidentemente hay un diálogo en las materias con la inteligencia artificial dentro del contexto del aula. O sea, se integra la inteligencia artificial también como una herramienta pedagógica para que trabajen y puedan producir el análisis de datos acompañado por las inteligencias artificiales. Entonces, evidentemente, los contenidos van cambiando en la medida que las inteligencias artificiales van permitiendo hacer más cosas del análisis de datos. ¿Cómo es el sistema de una tecnicatura? Me imagino que no hay CBU en este caso. ¿Es ingreso directo? En este caso, esta tecnicatura tiene 3 materias que corresponderían al CBC, análisis matemático, álgebra,
y una materia muy importante que es trabajo y sociedad, donde introducimos al estudiante secundario, que viene del secundario, en lo que es la problemática laboral y lo que es trabajar en una organización. Esas 3 materias pertenecen a lo que nosotros llamamos en la UBA CBC o UBA 21. Entonces, cuando es irrestricto el acceso, pero tienen que cursar esas 3 primeras materias antes de venir a cursar el segundo bloque acá en la Facultad de Económicas, presencialmente. ¿Y la duración? Ese primer bloque lo pueden hacer virtual o... Okay. ¿Y la duración de la carrera? Todo, incluyendo el CBC, bien. 2 años y medio. Claro, está bien eso. Y por lo que ustedes cuentan, además, con mucha salida laboral. Me imagino, porque además si diseñar Claro. una tecnicatura es porque hay un vacío un vacío en ese sector. Exacto. Nosotros el año pasado en la Facultad de Económicas se replanteó los nuevos planes de estudio de la licenciatura en Economía, licenciatura en Administración y de Actuario y de licenciatura en Sistemas. Las 4 carreras se replantearon los planes de estudios y se agregaron un montón de temas tecnológicos, entre otros temas más, ¿no? Digo tecnológico porque es lo que me compete para la tecnicatura. Y en paralelo con eso se definió la creación de esa tecnicatura como para buscar un público de estudiantes que están en el secundario en este momento, que están buscando una salida de 2 años y medio para ser de vuelta colaboradores en una organización, en una empresa, en el Estado, en un banco, son colaboradores del profesional de Ciencias Económicas. Y perdón, ¿es la única tecnicatura que hay o hay otras que ya están o se están pensando otras dentro del área? Excelente pregunta. Esta es la primera tecnicatura que tenemos en la Facultad de Económicas. Yo este año estoy cumpliendo 40 años de la primera vez que entré a la Universidad de Buenos Aires como ayudante y esta es la primera tecnicatura que arma la Facultad de Económicas. La Universidad de Buenos Aires, en particular, que yo recuerde, farmacia, medicina, tiene una larga tradición de tecnicaturas que son importantes a la hora de acompañar al profesional médico. Y un poco en ese espíritu se pensó esta tecnicatura y se están pensando nuevas tecnicaturas en áreas específicas que estamos detectando desde nuestros estudiantes y desde el mercado y las organizaciones que nos están demandando para poder acompañar a las profesiones económicas. Pero es la primera tecnicatura de la Facultad de Económicas. ¿Cuánto dura la carrera? No la tecnicatura, la carrera. Las carreras, en económicas hay 5 carreras, 4, digamos, tenemos licenciatura en administración, licenciatura en sistemas, actuario, economista y contador, y esas carreras, con un poquito más o menos de duración, están en alrededor de 5 años, como las licenciaturas en Argentina, según el Ministerio, están alrededor de 5 años. Se ha acortado un poco en el plan que se hizo el año pasado las carreras, pero siguen siendo carreras de 5 años. A comparación con las título intermedio, claro, ese es el tema. El mundo va a carreras un poco más cortas. Claro, y que vos vas, en todo caso, sumando titulaciones. Y los títulos intermedios son clave, porque si no tenés mucha deserción, seguramente. Exactamente. Acá nosotros también incorporamos el año pasado, cuando se armaron los nuevos planes de estudio, lo que se denomina bachiller universitario. Entonces, cuando un alumno está en la mitad de la carrera de actuario, por ejemplo, con 19 materias, se le va a dar un título de bachiller universitario. Pero una cosa es el bachiller universitario, que es en carrera a ser actuario o economista, y un técnico va directamente del comienzo de la carrera a un trabajo en el aula mucho más práctico para poder introducirse en el mercado mucho más rápido. Las carreras en general de licenciaturas tienen una formación general primero para después ir entrando en la especificidad. En la tecnicatura se entra en la especificidad al principio para formar el técnico. Profesor, muchas gracias, muy atento. No, gracias a ustedes por venir acá y bueno, siempre bienvenidos a la Universidad de Buenos Aires. Gracias.